Clase número 11, jueves 6 de agosto. Función cuadrática. La clase de hoy es un resumen de lo visto hasta este momento. Recordemos el concepto de la función cuadrática. Como sabemos, todos los gráficos de las funciones cuadráticas que hemos dibujado hasta ahora tienen esta forma. Y esta forma se conoce como parábola. Vamos a revisar la tarea que dimos en la última clase que tuvimos. En esta tarea se pedía encontrar todos estos elementos. Encontremos primero el eje de simetría. Para ello necesitamos determinar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Estos valores los vamos a reemplazar en la fórmula que permite hallar el eje de simetría. Con lo cual obtenemos que la x es igual a 2. También se pedía encontrar el vértice. Para hallar el vértice, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor x igual a 2 en la función cuadrática. Entonces, donde aparece la x, nosotros vamos a colocar el 2. Tenemos entonces que 2 al cuadrado es 4. 4 por 3. 12 por 2, 24 y finalmente el 6. 12 menos 24 son menos 12. Y más 6 da como resultado menos 6. Este es el valor de la y. Entonces el vértice está formado por el valor de x y por el valor de y que acabamos de encontrar. Tenemos ya el eje de simetría, que es 2, y tenemos el vértice, que es 2 menos 6. Para ver la orientación de la parábola, basta mirar solamente el valor de A. Cuando A es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba y eso se llama convexo. Si el valor de A es un número negativo, entonces esta parábola se llama cóncava, lo que indica que se abre hacia abajo. Como en nuestro ejemplo el valor de A era 3, es un número positivo, entonces podemos asegurar que esta es una parábola convexa. Quiere decir que se abren las ramas de la parábola hacia arriba. Completemos la tabla de valores para que verifiquemos que eso es así, graficando esta función cuadrática. Valores que le voy a agregar son los que están cercanos al vértice, al 2. Vamos a colocar el 1, el 0, después del 2, el 3 y el 4. Cuando reemplazamos el 0, 0 al cuadrado, nos da como resultado 0. Y 0 por 3, esto da 0. 12 por 0 es 0, así que lo único que queda es el 6. Eso vale la y, entonces tenemos el punto 0,6. Si agregamos el valor 1 a la función cuadrática, 1 al cuadrado da 1, 1 por 3 son 3. 12 por 1 son 12, y 3 menos 12 da menos 9. Menos 9 más 6 son 3 negativo. Entonces, otro punto es el 1 menos 3. Colocamos el valor 2. Recuerden que este era el eje de simetría. Y este cálculo ya lo teníamos, lo sacamos hace poco rato, lo mostramos ahí cuando encontramos el vértice. Daba menos 6, así que tenemos este punto 2 menos 6, está regalado ya. Después del 2 sigue el 3, así que reemplazamos el valor 3. Y con el valor 3 nos da 3 negativo. El eje de simetría, recuerden que nos comienza a repetir los mismos valores hacia ambos lados. Entonces, ahora está el valor 3 negativo. Y vamos a colocar el valor 4. Y con el 4 nosotros debiéramos recibir entonces como resultado en la y el mismo valor que obtuvimos al principio, o sea, 6. Y tenemos el punto 4,6.
¿Qué hacemos con esto? Lo graficamos. Veamos el gráfico entonces de esta función. Primero, graficamos el eje de simetría. X igual 2, o sea, una línea que pasa por el valor 2. Este es el eje de simetría. ¿Qué más hicimos luego? Encontramos el vértice de esta parábola. Y el vértice estaba en el punto 2, menos 6. Ahí tenemos el vértice ubicado. El 2 menos 6. Después fuimos sacando valores. Encontramos el 0, 6, el 1, menos 3, el 2, menos 6, el valor 3, menos 3, y el último que encontramos fue el 4, 6. Para construir la figura tenemos que unir los puntos de izquierda a derecha. Entonces vamos a unir todos estos puntos. Y la figura que obtenemos, en este caso, es la que estamos viendo ahora. Ese es nuestro gráfico. Esta es la parábola. El vértice, además, tiene otra cualidad, que es el punto que está más abajo. Es el punto mínimo de esta parábola. A ustedes se les mandó por correo, se publicó en WhatsApp, 2 ejercicios, son los que vamos a desarrollar ahora. El primero es este. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo mismo que acabamos de revisar ahora, es decir, primero vamos a buscar el eje de simetría. Y para el eje de simetría necesitamos los valores de A y de B. La letra A vale 1, la letra B vale menos 2. Si estos valores los reemplazamos en la fórmula, donde está B nosotros colocamos el menos 2 y donde está A colocamos el 1, menos por menos da más, va a quedar 2 positivo arriba y abajo 2 por 1, 2. Entonces al hacer esta división tenemos como resultado 1. Este es el eje de simetría, es decir, esta es una línea que pasa por el punto 1 en el eje X. Buscamos el vértice. Y para el vértice, lo único que tenemos que realizar es reemplazar este 1 en la función. Entonces reemplazamos estos valores donde estaba la X. Y al reemplazarlo, nos va a quedar como resultado menos 4. Estos dos valores, el eje de simetría y el punto Y que sacamos al reemplazar el eje de simetría en la función, son las coordenadas del vértice. Este es el vértice. El valor de X y el valor de la Y. Tabla de valores. Vamos a darle algunos valores entonces para graficar esta función. El primer valor que uno debe colocar es el valor central, el que está al medio. Como sacamos 5 valores, el valor número 3. Y ese es justamente el eje de simetría. X igual 1 era, así que la X va a valer 1 aquí. Lo reemplazamos y este cálculo también ya lo hicimos, así que también tenemos adelantado trabajo. Este es el punto 1 menos 1. Vamos a buscar los valores que siguen después del 1. Después del 1 sigue el 2. Entonces reemplazamos aquí. 2 al cuadrado son 4. Como la X vale 2, va a quedar 2 por 2. También son 4. Y 4 menos 4 es 0. Así que lo único que me queda en esta función ahora es el menos 3. Si coloco el que sigue, el 3, 3 por 3 son 9. 2 por 3 son 6. 9 menos 6 son 3. Y menos 3 me da 0. Entonces, tengo el punto 3,0. Sacamos los que están antes del 1. Es decir, sacamos el 0 primero. Bueno, esto va a dar 0, ahí va a dar 0, me va a quedar solamente menos 3. Entonces el valor que hay que graficar es el 0 menos 3. Y finalmente el que está antes del 0 es el menos 1. Reemplazamos esto acá. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 2 por 1 son 2 y menos por menos más. Entonces 1 más 2 son 3. Menos 3, 0. Entonces tenemos el quinto punto. Vamos a representarlo en el sistema. Colocamos primero el eje de simetría. Eso era X igual 1. Ahí tenemos el eje de simetría. Por el punto 1 del eje X pasa la línea que es el eje de simetría. El vértice era 1 menos 4. También ya lo acabamos de colocar. El punto menos 1,0
el punto 0 menos 3, el punto 2 menos 3 y el punto 3,0. De izquierda a derecha hacemos la línea y eso nos da la que tenemos en la pizarra en este momento. Este es nuestro gráfico de la parábola con los valores que habíamos anotado. Y nuevamente el vértice es el punto mínimo, el punto que está más abajo. Podemos decir además que esta parábola, a medida que vamos dibujándola, la línea va bajando, va decreciendo hasta llegar al vértice. Cuando llega al vértice, esta línea comienza a aumentar, va creciendo. Entonces, esta es una función decreciente, creciente, ambas cosas. Había otro ejercicio también en la tarea, el que tengo ahora en este instante. Vamos a hacer lo mismo de anterior, es decir, buscar el eje de simetría, el valor de A es menos 2 y el valor de B, no hay B, eso es 0. Cuando estos valores los reemplazamos en la fórmula, obtenemos 0 partido por menos 4, lo que da como resultado 0. El eje de simetría está en el punto 0. Busquemos el vértice. Reemplazamos entonces el 0 donde está la x. Y si lo reemplazamos ahí, 0 por 0 es 0. Y por 2 sigue dando 0. Así que me va a quedar simplemente el valor 3. Eso vale la y. Entonces, el vértice de esta función está formado por el 0,3. Buscamos o completamos la tabla de valores. Colocamos el menos 2. Entonces sacamos el cuadrado de menos 2, que es 4. 4 por 2 son 8. 8 negativo. Y 8 más 3 son menos 5. Entonces me quedó el par menos 2,5. La x primero, el menos 2. Y después el valor de la y, el menos 5. Si colocamos el punto menos 1 y lo reemplazamos en la función, nos da como resultado 1. Así que tenemos el punto menos 1, 1. Colocando el valor 0, esto va a dar 0, así que me va a quedar solamente el 3. Y eso es el 0,3. Al reemplazar el valor 1, que es el que sigue después del 0, nos queda como resultado 1 positivo, porque aquí va a dar 1 y 1 por menos 2 da menos 2. Menos 2 más 3, 1 positivo. Entonces el par 1,1 y finalmente el valor 2. Cuando reemplazamos el 2, 2 por 2 son 4. 4 por menos 2 da menos 8, más 3, menos 5. Entonces ese es el último punto. Vamos a graficar estos 5 puntos en el plano cartesiano. Entonces primero lo primero que buscamos, lo primero que hacemos es ubicar dónde está el eje de simetría. El eje de simetría era x igual a 0. Pasa por el mismo eje y. Este es nuestro eje de simetría. Después de encontrar el eje de simetría, nosotros encontramos el vértice. Y el vértice era 0,3. Aquí está el vértice. Luego tenemos varios puntos. El menos 2,5, el 1, menos 1, el 0,3 obviamente, el 1, 1 y el 2, menos 5. Unimos de izquierda a derecha los puntos que tenemos graficados y la figura que obtenemos ahora es la siguiente. Fíjense la forma ahora. Ahora el vértice es un punto máximo. Y además la parábola es convexa. Se abre hacia abajo.